En menos de 15 minutos obtendrás las reflexiones sobre la muerte que nos legaron grandes sabios del pasado. Además, profundizaremos en la espinosa cuestión del sentido de la vida. Recibe esta dosis heroica. Solo puede ser buena. ¿Qué ocurre cuando nos morimos? Esta es una de las preguntas universales del ser humano, y sus respuestas son diversas en función de la época, de la cultura y del propio individuo. Al contrario que el resto de animales, que viven en un eterno presente, los humanos somos conscientes de nuestra propia finitud. Si lo analizamos fríamente, el hecho de morirse es una auténtica vulgaridad. Es lo único que todo el mundo hizo y hará. Sin embargo, aun siendo la única certeza de la vida, la muerte ocupará un lugar central entre las preocupaciones de cualquier persona. Hagamos un breve repaso histórico en torno a esta idea, conociendo la visión de antiguos sabios que nos han precedido. Empecemos en la antigua Grecia. Sócrates negaba que se pudiera saber lo que ocurría después de la muerte, aunque para él había dos posibilidades. O bien la muerte es un sueño sin sueños, o bien es un pasaje a otra vida. En principio, no son posibilidades que debamos temer. Si acaso hubiese un más allá, recomendaba Sócrates cultivar la mente, que es lo que pervivirá de nosotros. Es por eso que tanto para él como para su discípulo Platón, la filosofía no es sino una meditatio y preparatio mortis. Los que filosofan en el recto sentido de la palabra se ejercitan en morir, y son los hombres a quienes resulta menos temeroso el estar muertos. Otra corriente filosófica que no veía la muerte como algo temible era el epicureísmo. Su fundador dejó una de las reflexiones más célebres de todos los tiempos respecto a este tema. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Desde luego, la parte final es incontestable. La muerte, como cese definitivo de toda sensibilidad, no es ni buena ni mala para el que la sufre. Mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, ya no somos. Ahora bien, que no podamos vivir nuestra muerte no quiere decir que no podamos anticiparla con el pensamiento u observándola entre los que nos rodean. El carácter trágico e irreversible siempre acompañará a este proceso. En cuanto a la actitud frente a la muerte, el estoicismo siguió una línea similar a sus predecesores, aunque Epícteto apuntó con mayor precisión. La fuente de todas las miserias para el hombre no es la muerte, sino el miedo a la muerte. Séneca lo explicó de un modo que recuerda al de Epicuro. Deberíamos temerla si pudiese permanecer con nosotros, pero por necesidad o no llega, o pasa. Por su parte, Marco Aurelio, con esa brillantez y aplomo que lo distinguían, nos da una poderosa lección de humildad. Próximo está tu olvido de todo, próximo también el olvido de todo respecto a ti. Demos un salto considerable y detengámonos en el siglo XVII. René Descartes, considerado el padre fundador de la filosofía moderna, rompió con la tradición escolástica y en su afamado Discurso del Método propuso otra manera de conducir la razón. En lo referente a la muerte, la concepción dualista cartesiana recuerda a la platónica y es compatible al mismo tiempo con diferentes teologías. Para Descartes, el alma inmortal persiste como conciencia después de la muerte del cuerpo, porque otra existencia no tendría sentido sin una mente que la verifique. Además, el filósofo francés acuñó el concepto de muerte cerebral y situó en la glándula pineal el punto de interacción entre el cuerpo y el alma. En cuanto a Kant, que tuvo una notable influencia en la conformación de la sociedad contemporánea, recupera las nociones epicúreas y estoicas y desarrolla: el pensamiento no soy, no puede existir, pues si no soy, tampoco puedo ser consciente de que no soy. Además, razonará sobre lo que ya apuntaba Epícteto o Montaigne. El morir no puede experimentarlo ningún ser humano en sí mismo, pues para hacer una experiencia es necesaria la vida, sino solo percibirlo en los demás. Para el prusiano es la idea de la desaparición, más que el trámite de morirse, lo que angustia por lo general al ser humano. Según Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, la certeza de la muerte, acompañada de la propia incerteza sobre cuándo llegará, influyen en la manera en que tomamos decisiones y conformamos nuestras vidas. El filósofo danés analizó los sentimientos que nos produce nuestra finitud
esa angustia existencial que uno debe saber conducir. Continuando la línea existencialista, encontramos a Sartre, para el que la muerte arrebata toda significación a la vida. Para el escritor francés, la angustia existencial da lugar a la náusea, esa repugnante sensación que nace al llegar a la conclusión de que nada tiene sentido, de que la vida del ser humano está vacía. Recuerdo haber tenido esa sensación que se apoderaba de mi ser, una especie de angustia que incluso podía despertar una desagradable náusea. No era más que un niño en la oscuridad de mi habitación. Con los ojos abiertos en la negrura me parecía como si me hubiese quedado ciego. No conocía a Sartre ni al existencialismo, ni falta que me hacía. La fe no había prendido en mi interior y todo a mi alrededor, incluida mi persona, me pareció absurdo, carente de sentido, vacío. Acababa de asomarme al abismo nihilista que te atrapa o que te espabila. ¿Pero qué se entiende por absurdo? El uso de este adjetivo es amplio y variado. Puede entenderse lo absurdo como algo opuesto a la razón, contradictorio, irracional, imposible, ilógico, hasta inconveniente. Es, por tanto, un término complejo. La reducción al absurdo, por ejemplo, ha sido un tipo de razonamiento usado por grandes filósofos, tales como Sócrates, Aristóteles o Kant. Consiste en demostrar una proposición tomando como hipótesis la proposición opuesta y exponer cómo se acaba en una contradicción. De todas maneras, exceptuando el absurdo que proviene de resultados imposibles dentro de campos lógicos y conceptuales, las otras acepciones de absurdidad, más que atender al propio objeto, dependen de la perspectiva del que juzga. En realidad, lo absurdo puede ser dicho, pero no puede ser concebido ni pensado. La propia posibilidad ontológica niega lo absurdo. Por lo tanto, este término queda vacío de contenido en diversos postulados, entre ellos los existencialistas. ¿Qué significa entonces decir que la vida es absurda? En mi opinión, nada más allá que un recurso estético literario, una pose entre vanidosa y narcisista, o un análisis grosero. Lo absurdo o no de la vida se encuentra en la forma de vivirla. ¿Acaso sea absurdo el que así la viva y no tanto la vida misma? Hay quienes no encuentran sentido a la vida porque no ven justificaciones para ella. Pero ¿qué justificación podría tener sino ella misma? Harían bien en leer a Montaigne y entender que no es la vida de por sí buena ni mala. El bien y el mal dependen del sitio que les hagáis. Tanto la vida como el universo sencillamente son, ni tienen sentido ni dejan de tenerlo, más allá del que uno quiera darles. Aquellos que se quejan por la contingencia del mundo se afligen, más bien, por no gozar de la condición divina que añoran en su interior. Valga decir entonces que el único sentido de la vida es vivirla con sentido. La muerte, por más que nos pese, es un proceso inherente a la vida. Su carácter certero, definitivo e ineludible ha moldeado, desde tiempos ancestrales, el desarrollo de nuestra especie. El hecho de conocer nuestra finitud, al observar la muerte del otro y proyectarla de uno mismo, es un aspecto definitorio del ser humano. Las diferentes culturas que se han desarrollado a lo largo de la historia se han aproximado a la muerte de diversas maneras. En algunos casos se ha desplazado y combatido, en otros se ha tratado de entender y aceptar. El ser humano ha sentido ante ella intensas emociones como temor, incertidumbre, respeto, resignación, tristeza, pero nunca indiferencia. Con acierto lo expresó Rochefoucauld. Puede haber diversas causas que nos muevan a aborrecer la vida, pero nunca hay una razón para despreciar la muerte. Así es. La experiencia límite que supone provoca que, tarde o temprano, en mayor o menor medida, ocupe nuestros pensamientos de alguna manera. La reflexión sobre este fenómeno puede conducirnos a la creencia en un más allá, o inclinarnos por la rotundidad de un punto y final a nuestra existencia. Tanto una como la otra pueden otorgar sentido a la vida, o por lo contrario, conducir al sinsentido. Será una cuestión más atribuible al individuo y a sus características vitales que a otra cosa. Confrontar la desaparición de este mundo, aun teniendo fe religiosa, puede generar distintos niveles de abatimiento, en función del tipo de persona y etapa vital en la que nos encontremos. Despedirnos de nuestros seres queridos,
del mundo en general y de nosotros mismos, siempre resultará duro. Recuerdo aquella tristeza melancólica al leer aquel poema de Juan Ramón Jiménez. Estos versos me llevan a rememorar mis primeras reflexiones existenciales. Supongo que se iniciaron al entender la contundencia de la muerte. Cuando se mueran mis abuelos, pensé, no los volveré a ver. Nunca. Me acuerdo de ese doloroso pensamiento que incluso me provocaba un malestar físico. A pesar de la educación cristiana que recibí, nunca prendió en mi interior esa fe en la vida eterna. De niño, cuando pensaba en cómo sería la muerte, un pensamiento se imponía a los demás, como antes de nacer. La vida es como una especie de casualidad, accidente o milagro. Llámala como prefieras, y transcurre como una fugaz chispa entre dos eternidades, la que nos precede y la que nos supera. Ese período ubicado entre límites es todo lo que tenemos. Supongo que a medida que se envejece, uno debería ir aprendiendo a morir, es decir, a aceptar lo inevitable. Por lo tanto, digo como Ulises, es vivir todavía mi destino, pero bajo ningún concepto pierdo de vista a la muerte, esa compañera inseparable que se debe convertir para cada uno de nosotros en un poderoso acicate